Estamos de fiesta. Y esta es la fiesta magna de la iglesia con I mayúscula. Dígalo conmigo. Esta que celebramos hoy es la fiesta magna de la iglesia con I mayúscula. Hemos venido a celebrar. De hecho, lo que celebramos cada domingo es el recordatorio de lo que celebramos en esta jornada, que es la resurrección de Cristo. ¿Podemos soltar un fuerte aplauso más? Los que ya se cansaron, no. No, si no quiere aplaudir con ganas, si ya está muy cansado, si tanta comida y tanto descanso y tanto Netflix lo ha dejado sin ganas de nada, no tiene por qué participar. Usted está excusado de esta fiesta, pero para los que reconocemos y celebramos lo que Cristo ha hecho, todos estamos invitados a participar, a soltar un fuerte aplauso, a unir nuestros gritos de júbilo, a decir aleluya, a decir hosana. Amén, así es. Así está mejor. Ve que no fue mejor cuando se excusaron los que no querían. ¿Ah? No fue mucho mejor. Estamos en una jornada importantísima. Decíamos la fiesta magna. Y lo que celebramos en realidad es el tema de este año. Esa proclama del favor de Dios. Creo que hay alguna gente que nos está visitando. Hay algunos rostros que no reconozco del todo. Si usted nos está visitando por primera, por segunda vez, o si normalmente no ha estado con nosotros, queremos solamente saludarles. Si me levanta la mano los que nos están visitando, bienvenida, bienvenida. Los que están aquí visitándonos, la reconocemos, bienvenida, qué bueno tenerles. Algunos son de nosotros, pero también andan aquí con nosotros. Bendiciones, bienvenidos. Si usted no sabía, y lo que les va a contar todo el mundo acá, es que este año nosotros lo hemos nombrado el año de proclama del favor de Dios. Y estamos recordando esa palabra. Cuando Jesús, Lucas 4, Jesús entra aquel día de reposo, entra a la sinagoga y le entrega, porque lo que correspondía era el rollo de Isaías. En la lectura le entregan ese rollo de Isaías y Jesús toma Isaías y se va al capítulo 61, se va a ese lugar del rollo de Isaías y lee esta palabra, pero hoy quiero que la leamos directamente de Isaías. Así que acompáñenme a Isaías, capítulo 61. Y vamos a leer desde el comienzo, desde el verso 1. Isaías 61, 1. Y me gusta el título que le han dado a esta porción. Dice: buenas noticias para los oprimidos. Dígalo conmigo, buenas noticias para los oprimidos. Buenas noticias, buenas nuevas, ese es evangelio. Por eso se ha dicho e insistimos que Isaías es el evangelio en el Antiguo Testamento. Era ese anuncio de las buenas noticias de Dios que Dios estaba anticipando a través de su profeta. Y eso es precisamente lo que Jesús lee. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La siguiente línea la omite Jesús. Y es significativo que él la haya omitido en la lectura. Dice que ha llegado el tiempo del favor de Dios junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y ahora leemos el verso 3. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria.
Esta es buena noticia. Esta es buena nueva. Este es el mensaje que celebramos. Y es la confirmación de la obra de Dios. Una corona de belleza en lugar de cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Y a los que eran culpables, que merecían el castigo, lo que reciben es ser esos robles, grandes robles de justicia, plantados para su gloria. Este es el gran intercambio en Cristo Jesús. Jesús toma nuestro lugar para que nosotros podamos ocupar su lugar. Este es el mensaje. Dígalo conmigo, Jesús. Pero entiéndalo, Jesús diga, toma mi lugar para que yo pueda ocupar su lugar. Este es el mensaje del Evangelio. Y si no le emociona esto, si a usted no le emociona esto, yo no tengo más que predicarle. No tengo otro mensaje que dar más que este. Para que podamos entender el problema grande que nosotros teníamos. Hay dos imágenes poderosas. La primera que quiero que veamos, que revisemos en esta hora, es esa expiación, ese Jesús tomando nuestro lugar. Nosotros teníamos un problema grandísimo. El problema de la humanidad ha sido nuestro pecado, y que precisamente nuestro pecado, porque nuestro Dios es santo y nuestro Dios es justo, nuestro pecado nos aparta de Dios. Y el poder estar cerca de Dios era un problema incluso para aquel pueblo que Dios había escogido. Y la presencia de Dios acompañaba a su pueblo, pero la gente no podía estar cerca de esa presencia de Dios. Entonces caminaba en esas tiendas, en esas carpas, se armaba aquel tabernáculo, y dentro de aquel tabernáculo había un lugar santo que solamente algunas personas podían entrar. Y dentro de ese lugar santo había un lugar más santo, por eso lo llamamos el lugar santísimo. Ahora, en Levíticos 19, ya vamos a ir, Levíticos 17, inicia con un problema. Sí, Levíticos capítulo 16, perdón. Inicia con ese problema, que para poder buscar cubrir temporalmente aquel pecado que separaba al pueblo de Dios con su Dios, entonces tenían que ofrecer sacrificio a Dios. Pero cuando aquellos sacerdotes, aquellos hijos de Aarón, entraban sin ser purificados, ellos morían. Entonces 2 de los hijos de Aarón habían muerto ya, porque entraron queriendo ofrecer ese sacrificio a Dios sin ellos ser purificados. Entonces Dios establece una manera, un protocolo que en realidad no cubre nada de los pecados, en realidad no quita nada. Simplemente es ese manto sobre, pero que nos anuncia de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en este proceso, lo primero es que el sumo sacerdote tiene que hacer un sacrificio por sus propios pecados, que es solamente ese manto. Y cuando él ha hecho sacrificio por sus propios pecados, entonces ahora puede entrar a ofrecer un sacrificio por el pueblo de Dios, por el pueblo del Señor. Y ese sacrificio del pueblo del Señor involucra 2 chivos. Y a ese lo llamamos el día de la expiación. Es de quitar esos pecados. ¿Y qué sucede entonces con aquellos 2 chivos? Es que un chivo recibe todos los pecados del pueblo y es sacrificado.
y el otro chivo recibe la libertad, es dejado con vida, representando ese intercambio, eso maravilloso que Dios ha hecho. Leamos Levíticos capítulo 16. Desde el inicio nos cuenta un poco de esos problemas y cómo han muerto aquellos sacerdotes, porque el problema es el pecado. Y ahora estamos en el verso 9 de Levíticos 16. Dice, después Aarón, que era el sumo sacerdote, presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Ese es el sacrificio. Verso 10. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Uno muere y uno recibe la vida. Ahora, esto tiene un significado maravilloso de la obra de Cristo Jesús por nosotros. Y por eso nos detenemos para poder entender estas verdades. Avanzamos a Mateo 27, en el verso 16. Porque en este relato evangélico Jesús no aparece solo como un mártir. Y aquí yo necesito que usted me escuche. En los evangelios Jesús no aparece solo como un mártir que entrega su vida por sus creencias, por algunas ideas, sino que en los evangelios Jesús es presentado como un sustituto. Él es el sacrificio en nuestro lugar. Diga, en los evangelios Jesús no es presentado como mártir, sino como sustituto. El sacrificio por mis pecados. Así es. Mateo 27, en el verso 16, el evangelista nos revela algo que es trascendental. Y yo le invito a que vaya, le invito a que tenga su Biblia, porque aquí hay algo importante que queremos extraer de este pasaje. Si no está explícito en la versión de su Biblia, va a haber una nota que vamos a leer. Dice Mateo 27, 16. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Jesús Barrabás. Si su versión solo dice Barrabás, usualmente hay una notita. Y en la nota dice, algunos manuscritos también incluyen Jesús Barrabás. Dice, ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Jesús Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? ¿Qué tenemos en esta historia? ¿Qué tenemos en esta escena? Tenemos a dos Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías, aquel siervo sufrido, quien es el que ocupa un lugar que no le corresponde, para que un culpable, Jesús Barrabás, reciba una libertad que no merece. Y la verdad, aunque no nos guste, es que ese Jesús Barrabás nos representa a cada uno de nosotros. Y ese evento es la proclama definitiva del favor de Dios. Donde el hombre esperaba el peso de la ley, Jesús ofrece un intercambio asombroso. Donde había condena y juicio, Él anuncia perdón y vida abundante. Esa es nuestra realidad. Ese es el gran intercambio. Y esto lo tenemos que entender porque era su propósito. Así lo profetizaba, así lo anunciaba el profeta Isaías desde el capítulo 53, en el verso 4. Un pasaje que conocemos. Dice, sin embargo, estamos ahí, Isaías 53, verso 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades o nuestras enfermedades las que Él cargó.
Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Como dice la Reina Valera 60, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Podemos soltar un aplauso reconociendo esta palabra maravillosa? La naturaleza de este intercambio se nos hace manifiesta desde el Antiguo Testamento. Su sacrificio no fue solo por nuestra culpa, sino por nuestra integridad total. Por eso lo llamamos el gran intercambio. El apóstol Pedro lo llega a entender y lo confiesa así en Primera de Pedro. Esta es la carta de Pedro. Primera de Pedro 2:24. Dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y después cita Isaías 53, y dice: por sus heridas son sanados. Vamos, léalo conmigo. Suelte fuerte ese aplauso. Lea de nuevo este pasaje conmigo para que nos vayamos convenciendo de esta palabra. Dice: Él mismo, vamos, léalo conmigo. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y diga: por sus heridas son sanados. También el apóstol Pablo lo entiende y lo celebra así. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 21. Lo tenemos también en pantalla, y yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice: pues Dios hizo que Cristo, vamos otra vez desde arriba, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Así es, suelte fuerte ese aplauso. El que nunca pecó fue la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y luego en el capítulo 8, en el verso 9, porque este intercambio es integral. Tenemos que entenderlo, el apóstol lo llega a entender así y lo explica. Dice en el capítulo 8, verso 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Suelte fuerte ese aplauso. Yo no sé por qué nos cuesta tanto creer esta palabra, entenderla, vivirla, vivir desde esa certeza. Y he estado pensando en eso desde la jornada anterior.
leyendo este pasaje, dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Pero como que no lo creemos. Y he estado pensando en eso, que tal vez el problema más serio puede ser qué idea de riqueza tenemos nosotros. Tal vez pensamos en gente que enseña mucho, viaja mucho, despilfarra mucho. No sé qué será. Pero riqueza no es estar recibiendo llamadas de cobro. Riqueza no es estarse desvelando en las noches por los pagos pendientes. Riqueza es esa vida plena y abundante que Cristo ofrece. Es entender que Cristo nos ha hecho herederos suyos y coherederos juntamente con Cristo. Y que de las riquezas en gloria de Cristo Jesús nosotros tenemos provisión para cualquier necesidad. Esa es riqueza. Así que una vez más leemos esta palabra, 2 Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Amén. Suelte fuerte ese aplauso. Aquí no estamos hablando solamente de perdón de deudas, estamos hablando de transferencia de herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Esa es la primera imagen, ese día de la expiación. Ahora tenemos una segunda imagen, que es esa Pascua, que está representada en los elementos que compartimos en la Eucaristía. Así que le voy a pedir a mis hermanos diáconos que puedan repartir ya los elementos, y le voy a pedir a todos que nos esperemos. Hoy vamos a reflexionar, a profundizar en el significado de estos elementos. Hoy vamos a participar del banquete y lo vamos a hacer con conciencia, lo vamos a hacer con conocimiento de lo que estamos recibiendo. Y lo primero que vamos a recordar con este banquete es cómo se da esa primera Pascua. Es algo que hemos estado hablando, recordando en los últimos domingos. Cómo Dios ha prometido esa bendición para su pueblo. Ve a la tierra que yo te mostraré, te bendeciré, te haré famoso y serás de bendición. Pero en ese proceso aquel pueblo termina como esclavo en Egipto. Pero Dios va a cumplir su promesa a su pueblo. Y Dios lo va a sacar de esa esclavitud para llevarlo precisamente a la tierra que Él quiere. Y Dios está protegiendo a aquel pueblo en aquel lugar. Y como el faraón no quiere soltar, porque tener esclavos es un buen negocio para los amos, el faraón no quiere soltar a aquel pueblo. Entonces empieza ese conflicto. Dios tiene que mostrar su poder. Empieza ese pulso entre el faraón y Dios.
Y aquello va escalando porque el corazón del faraón se sigue endureciendo y llega hasta esa última plaga, que es la visita del ángel de la muerte en aquel lugar y la muerte de todos los primogénitos en aquella tierra. Pero Dios, que ha guardado, que ha provisto aquel Gosén, aquel lugar de protección para su pueblo, Dios provee también una imagen poderosa, una protección sobre las vidas, una protección sobre los hogares. Y esta es la instrucción de Dios. Va a visitar el ángel de la muerte, pero ustedes van a sacrificar un cordero sin mancha, inmolado. Y la sangre de ese cordero, con la sangre van a bañar los dinteles, los postes de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte visite, pasará sobre. Eso es lo que significa la Pascua. Pasará sobre sus casas y no los tocará. Esa es la imagen. Esa es la victoria. Esa es la salida victoriosa y en libertad de aquel pueblo. Y Dios le instruye entonces al pueblo a recordarlo cada vez, cada año, a recordar lo que Él ha hecho por su pueblo para darles libertad, a recordar aquel cordero que fue sacrificado, que fue inmolado, y esa sangre que cubre las casas, que protege aquellas casas. Y ahora en medio de esa celebración está Jesús con sus discípulos. Y los discípulos piensan, tienen en su cabeza que son ellos los responsables, que son ellos los que van a preparar y los que van a ofrecer ahora este banquete de Pascua. Pero Jesús tiene otra idea. Y nos ubicamos entonces en Mateo 26, en el verso 17. Como usted tiene los elementos, lo podemos leer en pantalla. Mateo 26, verso 17. Dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? De nuevo, ellos piensan que ellos son los que van a preparar el banquete, pero pareciera que Jesús ya tiene todos los detalles. Les dice: al entrar en la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Y en medio de aquel momento especial, nos damos cuenta de que nosotros, como sus discípulos, no somos los que ofrecemos el banquete, sino que somos partícipes y que es Él quien se ofrece como el banquete. Ahora, présteme atención, lo vamos a hacer. Vamos a participar de este momento. Vamos a hacernos presente en ese momento. Y lo vamos a hacer como los discípulos lo hicieron. Yo sé que esto puede poner incómodos a algunos, pero recordemos que a la mesa los discípulos se reclinaban como era la costumbre. Nosotros usualmente nos sentamos. Así que con los elementos en mano, vamos a permanecer sentados y vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor que se ofrece como ese banquete. Dice en el verso 26 ahora del capítulo 26 de Mateo: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos
lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y ahora nosotros, invitados, participamos de este pan. Y el verso 27 dice: y tomó en sus manos una copa de vino. ¿Y qué hizo? Perdón, ¿qué hizo? Así es. Tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y ahora nosotros, dando gracias también, participamos. Gracias, Cristo. Porque nosotros pensábamos que a nosotros nos tocaba preparar el banquete. Porque como discípulos con nuestro Maestro queremos complacerte. Queremos estar listos. Pero la verdad es que tú tienes todos los detalles ya preparados. Eres tú, Cristo, que te ofreces como el banquete, tu cuerpo quebrantado por nosotros, tu sangre derramada que nos cubre, que nos libra de la muerte, que nos deja en libertad. Y solo nos queda dar gracias. Solo nos queda dar gracias. Abra sus ojos. Recordemos esto. La gratitud y la alabanza es la actitud que acompaña este banquete. Otra vez, la gratitud y la alabanza es la actitud que acompaña este banquete. Y es que el que intenta salvarse solo o sanarse a sí mismo vive en ansiedad. ¿Por qué? Porque su fuerza siempre es insuficiente. No nos alcanza. Pero quien vive desde el favor de Cristo tiene un fundamento de restauración inamovible, porque no depende de usted, no depende de lo que usted haya hecho o haya dejado hacer, de cuánto usted haya pecado. Depende de la sangre del Cordero sin mancha que ha ocupado nuestro lugar. Suelte fuerte ese aplauso. Amén. Por eso nosotros vivimos desde la certeza de su obra terminada. Su rostro brilla al vernos, porque cuando nos ve, ve a su Hijo amado. En este año de proclama del favor de Dios, declaramos que bajo su mirada de gracia, nuestra participación en la Eucaristía no es un rito para ganar puntos, sino la confirmación permanente que ya hemos sido aceptados. No comemos para que Él nos sane, comemos porque por su cuerpo partido ya hemos sido sanados. Su vida se convierte en nuestra vida. Amén. Suéltelo fuerte. Amén.
Jesús lo dijo así. En la cena con sus discípulos lo registra Lucas, el evangelista, en el capítulo 22, verso 29. Dice, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y gobernarán sobre las tribus de Israel. Amén, amén, amén. Y todo esto, el que Él haya tomado nuestro lugar, que sea ese chivo que es sacrificado por nuestros pecados para nosotros ser dejados con vida, que Él sea el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Todo eso es confirmado en su resurrección. La resurrección es la confirmación de nuestra vida y es la certeza de nuestra esperanza.